Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su canal Te Explico Más. Es un canal en donde vamos a estar repasando todos aquellos temas que son de mucha importancia en las ciencias matemáticas, eh, tan importantes en la ciencia, en la tecnología y también en aspectos cognitivos, como para el desarrollo del pensamiento crítico, el pensamiento agudo, el pensamiento con profundidad para ordenar nuestras ideas, etcétera, etcétera. Esta oportunidad vamos a estudiar el tema de los números reales. Los números reales son aquellos que se aplican en la vida real y sirven para medir y comparar cantidades como edad, temperatura, peso, altura, velocidad, distancia, presión, ángulos, energía, costos, fuerza, etcétera. También para establecer relaciones entre cantidades diferentes, como por ejemplo comparar distancia recorrida y tiempo, radio y volumen de una esfera, o el nivel educativo y el salario mínimo. Y así podríamos enumerar muchos ejemplos más. Vamos a hacer un recorrido de repaso sobre este conjunto grande de los números reales. Vamos a comenzar por el estudio de los diferentes tipos que constituyen a los números reales. Y tenemos en primer lugar los números naturales. Los números naturales son aquellos que comienzan desde el 1, 2, 3 y 4 hasta el más infinito. Es decir, esos son los números naturales, el que comienzan del 1 y se van hasta el más infinito. Luego tenemos el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros consta de los naturales y sus negativos más el cero. Es decir, los naturales comienzan del 1, 2, 3, 4, etcétera. Y para constituir el conjunto de los enteros se le agrega los negativos de cada uno de esos números naturales y también se le agrega el cero, de tal manera que tenemos este gran conjunto que viene desde el menos infinito, llegamos al menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, llegamos al cero y luego 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el más infinito. Luego tenemos el conjunto de los números racionales. Los números racionales se construyen de tomar cociente de enteros y su notación es R igual M sobre N. Esta es la notación con la cual se definen o se simbolizan los números racionales. Hay que aclarar que el numerador M y el denominador N pertenecen al conjunto de los enteros. Y N es diferente de cero. N no puede estar como denominador, ya que, por ejemplo, M sobre cero y 0 sobre cero no están definidos. Por lo tanto, un número racional no puede tener como denominador al cero, porque no están definidos esos cocientes. Ejemplos de números racionales tenemos 3 cuartos, menos un medio, 46 sobre 1, y este es un ejemplo muy especial, en donde podemos ver que todos los números enteros pueden ser representados como una fracción, o sea, como un número racional, porque todo número tiene como denominador la unidad, así como 46 puedo tenerlo también representado como 46 sobre 1, y ahí tiene ya la forma de un número racional.
17 centésimas también es un número racional, porque lo puedo escribir en notación fraccionaria como número racional. Acá tenemos 17 centésimas y acá en notación fraccionaria como un número racional tenemos 17 sobre 100, que son 17 centésimas, y ahí podríamos tener muchos más que toman esta misma forma. Ahora veamos otro de los conjuntos de los números reales. Este es el conjunto de los números irracionales. Los números tales como raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 2, raíz cuadrada de 3, el número pi, el cociente de 3 sobre pi cubo, no se pueden expresar como un cociente de enteros. Por ello reciben el nombre de irracionales. Los números reales tienen una denotación o un símbolo para representarlo, y esa es la letra R. Así que cuando nos vayamos a referir al conjunto de los reales o veamos por escrito la letra R mayúscula, entonces nos estamos refiriendo al conjunto de los números reales. Cuando se usa la palabra número, entendemos que se refiere a un número real. Estamos hablando en general, y cuando en esta clase nos referamos a número o decir número, nos referimos a números reales. Hay dos notas importantes acá que hay que tomar muy en cuenta. Primera, todo número real tiene una representación decimal. Si el número es racional, entonces su decimal es periódico. Ejemplo, un medio. Y esto es igual a decir 0 enteros y 5.000 10 milésimas, lo cual se puede aproximar y expresarse como 0 enteros y 50 centésimas. Acá la rayita sobre el 0 nos indica que el 0 se repite indefinidamente como periodo. Otro ejemplo, 2 tercios. 2 tercios es igual, acá lo he escrito, 0 enteros y 66.666 100 milésimas, lo cual también se puede abreviar y se puede aproximar escribiéndola de esta manera: 0 enteros y 6 centésimas, colocándole una rayita sobre el 6 que nos indica que es el periodo que se repite indefinidamente. Otro ejemplo, la fracción 157 499 avos es igual a un decimal que es 0 enteros, 31, 71, 71, 71. Son millonésimas. Pero este también se puede acortar, se puede aproximar y expresarlo de esta manera: 0 enteros y 317 milésimas. Acá tenemos la rayita sobre el 17, que es prácticamente el periodo que se repite indefinidamente. Otro ejemplo, 9 séptimos. Eso es igual a un entero, 28, 57, 14, 28, 57, 14. También lo podemos abreviar y solo dejar indicado el periodo que se repite indefinidamente. Y 9 séptimos en notación decimal nos quedaría de esta manera. La siguiente nota: si el número es irracional, la representación decimal no es periódica. No es periódica. Ejemplos: raíz cuadrada de 2. Este es igual a un entero, 41, 42, 13, 56, 23, 23, 95 y así sucesivamente, indefinidamente. Y el número pi es igual a 3 enteros, 14, 15, 92, 65, 35,
89793 indefinidamente. Entonces, acá se ve que no hay un periodo que se repite, no hay un periodo. Sin embargo, estos números los podemos acortar y podemos abreviarlo, podemos aproximarlo ahí en el lugar donde nosotros queramos dejar la aproximación. Por ejemplo, el número pi, yo lo puedo dejar como 3 enteros, 14, 16. 3 enteros, 14, 16, porque aproximo el 5 a 6 y ahí lo acorto, ahí lo dejo. Entonces, se pueden aproximar las expresiones decimales de los números irracionales. Y repitiendo, no son periódicos. Al contrario de los números racionales que sí son periódicos, sus decimales, sus expresiones decimales tienen periodos que igual se pueden dejar indicados los periodos colocándole esta rayita sobre el periodo. Muy bien, hemos terminado esta clase de los números reales. Espero que te sea de mucho beneficio, ya que tú te estás preparando o tienes próximo tu ingreso a la universidad y estos temas te van a servir. Hasta acá nos quedamos con esta clase, no sin antes decirte gracias porque nos has sintonizado en este canal y decirte que posteriormente pues vamos a continuar presentándote estos contenidos que son muy importantes para que tú tengas una base sólida para tu ingreso a la universidad y donde te vas a enfrentar con el cálculo que te está esperando. Quiero pedirte que nos sigas pues en este canal, que nos apoyes, que nos des un like, que te suscribas y con eso nos des tus comentarios, tus sugerencias y yo las voy a recibir con mucho gusto y créeme que eso me va a servir para ir mejorando cada día y poderte presentar estos contenidos con calidad para que sean de tu beneficio. Se despide de ti el profesor Pedro con este tu canal Te Explico Más. Hasta luego.